¿Qué significa realmente ser una buena persona? Nos dicen que la bondad es una virtud, un pilar de la comunidad. Pero, ¿qué sucede cuando esa bondad se convierte en una prisión sin barrotes? ¿Qué pasa cuando ayudas a todos, pero nadie te ayuda a ti? Cuando tu sonrisa es tan amplia que oculta el dolor que llevas dentro. Antes de sumergirnos en esta historia que podría cambiar tu perspectiva, si encuentras valor en estas reflexiones, un simple gesto como un me gusta, o compartir este contenido ayuda a que estas ideas lleguen a más personas que podrían necesitarlas. Tu apoyo es la luz que nos guía para seguir creando. En un barrio sencillo, rodeado de casas con fachadas de colores vivos y calles llenas de niños jugando, vivía don Elías, un hombre de unos 60 años, de caminar tranquilo y voz suave. Tenía la costumbre de saludar a todos con una sonrisa, aunque muchas veces esa sonrisa pesara más de lo que los demás podían imaginar. Don Elías era de esos hombres que nunca sabían decir no. Si alguien pedía un favor, él lo hacía. Si buscaban un consejo, él escuchaba. Si un vecino necesitaba dinero prestado, sacaba lo que podía del bolsillo. Nadie en el barrio dudaba de su bondad. Era el buenazo de la cuadra, el que siempre estaba ahí cuando los otros lo necesitaban. Pero había un detalle que casi nadie veía. Mientras los demás seguían con sus vidas, don Elías se iba quedando sin la suya. Cada mañana, Elías se levantaba antes del amanecer, encendía la vieja cafetera de peltre que había heredado de su madre y llenaba la cocina con ese aroma amargo que tanto le gustaba. Apenas se servía la primera taza, alguien llamaba a su puerta. Don Elías era la voz de doña Clara, su vecina de al lado. Se rompió la llave del fregadero. ¿Será que puede venir a ayudarme? Elías dejaba a un lado su café, aún humeante, y sonreía. Claro, doña Clara, ya voy. Y ahí estaba, a las 6 de la mañana, agachado en la cocina de otra persona, arreglando una tubería que goteaba. A media mañana, un grupo de niños lo buscaba para que les inflara balones, arreglara bicicletas o simplemente los acompañara al parque. Por la tarde, otro vecino lo llamaba para ayudar a cargar cajas pesadas. Por la noche, un sobrino pedía dinero prestado que nunca regresaba. Elías terminaba cada día con el cuerpo agotado, pero con la sensación de haber cumplido con todos. Sin embargo, cuando se acostaba en su cama, en esa habitación silenciosa que olía a soledad, una pregunta comenzaba a rondar su cabeza, ¿y yo? ¿Cuándo pienso en mí? En el barrio, todos lo querían. Siempre que hablaban de él, las palabras eran las mismas. Ese don Elías es un ángel. ¡Qué hombre tan servicial! Si no fuera por él, muchas cosas no funcionarían aquí. Él escuchaba esos elogios con una sonrisa humilde, pero por dentro sentía un peso. Lo admiraban por olvidarse de sí mismo, y ese aplauso comenzaba a sonar hueco en su corazón. Una tarde, mientras varios vecinos se reunían en la tienda de la esquina, todos comentaban lo bueno que era. Pero entre ellos estaba don Ernesto, un viejo amigo de Elías, que había aprendido a ser reservado con su ayuda. Sí, Elías es muy bueno, dijo Ernesto con voz grave. Pero me pregunto, ¿quién va a estar ahí para él cuando necesite algo? El comentario cayó como un balde de agua fría. Algunos guardaron silencio, otros cambiaron de tema y Elías fingió no escuchar. Pero esa frase quedó grabada en su pecho. Elías solía amar la música. Tenía una guitarra guardada en su armario, con las cuerdas oxidadas por el polvo y el olvido. Le encantaba tocar en sus años de juventud, cuando se reunía con amigos bajo la luz de la luna. Un sábado, decidió sacarla para afinarla. Pero justo cuando se disponía a hacerlo, sonó el timbre. Era Luisito, el joven del barrio con la bicicleta ponchada. Don Elías, ¿me ayuda a ponerle un parche?
Guardó la guitarra y salió. Nunca más volvió a tocarla. También solía escribir cartas y pequeños poemas que jamás mostró a nadie. Tenía un cuaderno azul donde guardaba palabras que brotaban de su corazón. Una tarde quiso escribir, pero su sobrina tocó a la puerta, llorando, pidiendo que la acompañara al médico. Elías cerró el cuaderno y salió con ella. Así, poco a poco, sus pasiones se fueron apagando. Renunció a su música, a sus palabras, a sus pequeños placeres, todo en nombre de la bondad. Con el tiempo, la gente empezó a dar por hecho que él siempre estaría ahí. Ya no pedían su ayuda, la exigían. Don Elías, necesito que cuide a los niños. Don Elías, présteme un dinero, se lo devuelvo la próxima semana. Don Elías, acompáñeme, que solo no puedo. Y él siempre respondía lo mismo, con una sonrisa y un sí, claro. Pero su cuerpo comenzaba a mostrar señales de desgaste. Le dolían las rodillas, su espalda pedía reposo, sus ojos se cansaban rápido. Aún así, nunca decía nada. No quería que pensaran que ya no servía, que no era el buenazo de siempre. Por las noches, al mirarse en el espejo, veía un rostro cansado, arrugado no solo por la edad, sino por el peso de cargar con todos. Una noche, su amigo Ernesto lo encontró sentado en una banca de la plaza, con los hombros caídos. Se acercó y le ofreció un cigarro, aunque Elías nunca fumaba. «¿Te ves cansado, viejo amigo?» «No, no», respondió Elías, forzando la sonrisa. «Solo fue un día largo». Ernesto lo miró a los ojos y le dijo, «No te engañes. Estás dando tanto que te estás olvidando de ti». Elías bajó la mirada, incómodo. «Ser bueno es lo único que sé hacer, Ernesto». «Pero ser bueno significa olvidarse de uno mismo», replicó su amigo. «Si no te cuidas, un día no quedará nada de ti para dar». Esas palabras lo acompañaron hasta la madrugada. Un domingo por la mañana, mientras arreglaba el techo de doña Clara, resbaló y casi cae. Por suerte, logró sujetarse, pero su rodilla se torció con fuerza. El dolor fue intenso, pero no quiso decir nada. Al bajar, empapado en sudor, doña Clara ni siquiera lo notó. Solo dijo, «Ay, qué bueno que me ayudó, don Elías». Sola no habría podido. Él sonrió con esfuerzo, pero al volver a casa, apenas podía caminar. Se tumbó en su cama con la rodilla hinchada y un cansancio que le atravesaba el alma. Por primera vez, se sintió realmente solo. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie tocó a su puerta para saber de él. Todos lo buscaban cuando lo necesitaban, pero en ese momento, cuando él necesitaba un poco de cuidado, nadie apareció. Y ahí, en el silencio de su cuarto, una verdad dolorosa comenzó a abrirse camino en su mente: he pasado la vida siendo bueno para todos, pero nunca he sido bueno conmigo mismo. Después de aquel accidente, don Elías pasó varios días con dolor en la rodilla. Caminaba despacio, pero aún así, cuando alguien tocaba a su puerta, respondía. «Don Elías, ¿me acompaña al hospital?», preguntó una vecina. «Don Elías, ¿me presta su escalera?», pidió otro. «Don Elías, ¿cuida a mi perro mientras viajo?». Él seguía diciendo que sí, aunque por dentro quisiera quedarse en su cama, descansar, mirar el cielo desde su ventana sin que nadie lo interrumpiera. Lo curioso era que ninguno de los que pedían ayuda parecía notar su cansancio. Todos estaban tan acostumbrados a tenerlo disponible que dejaron de verlo como un hombre con límites y lo trataban como si fuera un recurso inagotable. Una tarde, mientras regresaba con dificultad de hacer un mandado para un vecino, Elías encontró en su puerta a Camila, una joven del barrio que hacía tiempo no veía. «Hola, don Elías», dijo ella, sonriendo con sinceridad. «Vine a verlo».
Me dijeron que se lastimó la pierna. Él se sorprendió. Nadie más se había preocupado por su accidente. Ah, no fue nada, hija, solo un tropezón. De todas formas, le traje una sopa. Camila le entregó un pequeño recipiente de vidrio. Elías la miró con gratitud y, por primera vez en semanas, sintió que alguien lo veía, no como un servidor del barrio, sino como un ser humano. Gracias, Camila, de verdad. Aquella noche, mientras cenaba la sopa caliente, pensó en lo poco que necesitaba para sentirse cuidado. Un gesto sincero, un detalle que no exigiera nada a cambio. Al día siguiente, volvió a la rutina. Los vecinos tocaban, pedían, exigían. Él atendía, sonreía, respondía. Pero ahora, en su interior, algo había cambiado. Comenzaba a notar lo que antes pasaba desapercibido. Se dio cuenta de que doña Clara nunca preguntaba cómo estaba, solo lo buscaba cuando algo se descomponía en su casa. Que su sobrino jamás devolvía el dinero que pedía prestado. Que los niños lo querían cuando inflaba balones, pero nunca lo invitaban a compartir nada más. La costumbre de dar lo había convertido en un hombre invisible, útil, pero desechable. Una noche, volvió a encontrarse con don Ernesto en la banca de la plaza. «Te ves más cansado que antes, Elías». «Es la rodilla». «Ya no soy tan joven como antes», respondió, forzando una sonrisa. «No es solo la rodilla», replicó Ernesto, mirándolo fijamente. «Es que estás cargando con todos, y nadie carga contigo». Elías bajó la mirada. «Si dejo de ayudar, ¿qué pensarán de mí? Todos me necesitan». ¿Y tú no te necesitas a ti mismo? El silencio cayó pesado entre ambos. Elías no supo qué responder. Ernesto encendió un cigarro, lo miró y añadió, «Elías, recuerda esto, la bondad sin límite se convierte en esclavitud». Algunas semanas después, una fuerte tormenta azotó el barrio. El agua se metía por los techos, las calles se inundaron y muchos vecinos corrían desesperados. ¿A quién llamaron todos primero? A don Elías. «Elías, mi techo gotea». «Elías, ayúdame a sacar el agua de la sala». «Elías, la corriente se llevó mis cosas». Él, cojeando por su rodilla aún sensible, corrió de un lado a otro, ayudando a todos. Sacó cubetas de agua, cargó muebles, aseguró techos con tablas, se olvidó de sí mismo por completo. Cuando la tormenta terminó, estaba empapado, con el cuerpo adolorido y las manos llenas de heridas. Nadie lo notó. Todos estaban demasiado ocupados agradeciéndose entre ellos, como si la ayuda de Elías fuera algo normal, esperado, automático. Aquella noche, tirado en su cama, sintió que algo dentro de él se rompía. Días después, al levantarse, se miró en el espejo del baño. Lo que vio le dolió. Un rostro envejecido, con arrugas marcadas por la fatiga, ojos apagados y una expresión que ya no era la del hombre alegre que solía ser. Se quedó mirando por varios minutos, hasta que murmuró en voz baja, «Me he perdido a mí mismo». Fue la primera vez que lo reconoció en voz alta. Rebuscando en su armario, encontró la vieja guitarra. Pasó los dedos por las cuerdas oxidadas y un recuerdo vino a su mente, las noches en que cantaba con sus amigos, las risas, la sensación de libertad. Sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que había dejado morir esa parte de él. Tomó también el cuaderno azul. Las páginas estaban amarillentas, pero aún guardaban letras llenas de vida. Al leerlas, sintió que algo en su interior despertaba. Un eco de lo que había sido. ¿En qué momento dejé de vivir para mí?, pensó. Esa tarde, sentado en su mecedora, escuchó a lo lejos a unos jóvenes cantando y tocando la guitarra en la esquina.
Cerró los ojos y, por un instante, sintió que quería levantarse, unirse a ellos, reír, compartir. Pero justo en ese momento, tocaron a su puerta. Era doña Clara otra vez. Don Elías, se rompió la tubería de nuevo. ¿Me ayuda? Abrió la boca para decir que sí, pero algo en su interior se resistió. Sintió el impulso de decir no. No lo hizo. Pero esa lucha silenciosa fue la semilla de un cambio. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en la guitarra, en el cuaderno, en la sopa de Camila, en las palabras de Ernesto. Comprendió que ser bueno no debía significar renunciar a todo lo que uno es. La bondad sin equilibrio se convierte en autoabandono. Al amanecer, miró por la ventana y vio el barrio en calma. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el deseo de abrir la puerta de inmediato. Tomó la guitarra e intentó afinarla. Sonó mal, pero ese sonido desafinado fue como un latido que volvía a nacer. Sonrió. No con la sonrisa pesada que ofrecía a los demás, sino con una sonrisa pequeña y sincera, una que se regalaba a sí mismo. Sabía que no sería fácil cambiar. Que los vecinos se molestarían cuando empezara a decir no. Que lo acusarían de haberse vuelto egoísta. Pero dentro de él algo había despertado. Una certeza que lo llenaba de fuerza: si no cuido de mí, pronto no quedará nada para dar a nadie. A la mañana siguiente, Elías se levantó con una extraña sensación de fortaleza. Mientras calentaba café, escuchó los golpes en la puerta. Era doña Clara. Don Elías, gritó con esa voz demandante de siempre. Se atoró la puerta. Venga a arreglarla. Elías respiró hondo. El impulso automático de salir corriendo estaba ahí, pero recordó el espejo, la rodilla adolorida, la guitarra esperando en su mesa. Lo siento, doña Clara, dijo con voz temblorosa pero firme. Hoy no puedo ayudarla. El silencio que siguió fue tan pesado que Elías pensó que la vecina se había ido. Pero ella respondió con un tono de sorpresa mezclado con reproche: ¿cómo que no puede? Usted siempre ayuda. Hoy no, repitió él, y cerró la ventana. Cuando se sentó de nuevo en la mesa, el corazón le latía con fuerza. Sentía culpa, miedo, pero también libertad. El no de Elías se propagó como un secreto por el barrio. Dicen que don Elías ya no quiere ayudar, comentaban unos. Se ha vuelto egoísta, murmuraban otros. Los saludos se hicieron escasos, las sonrisas falsas desaparecieron. La gente lo quería mientras servía, no por quién era. Elías se sentía dividido. Una parte de él quería volver a ser el de siempre para que todos lo aceptaran. Pero otra parte, esa voz pequeña que recién había despertado, le recordaba: si vuelves, volverás a perderte. Unos días después, llegó su sobrino, Tomás. Tío, necesito dinero para un negocio. Te prometo que esta vez te lo devuelvo. Antes, Elías le habría entregado lo poco que tenía. Pero ahora recordó todas las veces que había prestado dinero sin recibir ni una llamada de agradecimiento. No puedo, Tomás, respondió con calma. El sobrino lo miró con desprecio. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Ya no confías en tu propia familia? Confío, pero también debo cuidarme a mí. Tomás se fue dando un portazo y al día siguiente ya corría la voz: don Elías se volvió un avaro, hasta con su familia. Elías sintió un golpe en el pecho, pero en el fondo supo que había hecho lo correcto. Buscando claridad, fue a la plaza a hablar con Ernesto. ¿Ernesto, y si tienen razón? ¿Y si de verdad me he vuelto egoísta? El viejo amigo lo escuchó en silencio y luego soltó una carcajada. Egoísta, repitió. Escucha bien, Elías.
Una cosa es ser egoísta y otra muy diferente es tener dignidad. Pero ellos no entienden. Claro que no, porque se acostumbraron a vivir de tu sacrificio. No has cambiado para mal, Elías. Ellos están molestos porque ya no es tan fácil aprovecharse de ti. Las palabras de Ernesto fueron como un faro. El barrio se volvió frío. Elías pasó varios días sintiéndose solo, rechazado. Pero entonces volvía a tomar su guitarra, a leer su cuaderno. Y esa chispa interior le decía, no estás traicionando tu bondad, la estás rescatando para ti mismo. Un atardecer, Camila volvió a visitarlo. Lo veo más tranquilo, don Elías, aunque el barrio ande hablando mal de usted. Sí, hija, suspiró él. Parece que mi valor estaba en lo que hacía por ellos, no en lo que soy. Camila lo miró con ternura. Yo creo que usted sigue siendo el mismo, solo que ahora también se está cuidando. Y eso no es malo. Esas palabras fueron un bálsamo. Elías entendió que no todos lo juzgaban. Algunos, como Camila, podían ver la verdad. Los días posteriores a su cambio fueron extraños. Elías escuchaba los murmullos desde su ventana. Antes era un hombre bueno, ahora se volvió de piedra. Cada palabra era como un clavo en su corazón. El silencio en su casa era pesado. Las visitas desaparecieron. Se sentía abandonado. Pero poco a poco, comenzó a descubrir otra cosa. La soledad también podía ser compañía. En ella encontró tiempo para escribir, para leer, para ordenar sus recuerdos. Una noche, se dijo a sí mismo, quizás nunca me había conocido, porque siempre tenía que estar con los demás. Buscando consuelo, volvió a hablar con Ernesto. Me siento extraño, amigo, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Eso es porque estás aprendiendo a caminar con tus propios pies, respondió Ernesto. Antes vivías caminando para otros. Pero estoy solo, Ernesto. ¿Y qué importa?, dijo el viejo, encogiéndose de hombros. ¿Prefieres compañía falsa o tu propia paz? Con más fuerza, retomó su guitarra. Comenzó a escribir canciones completas. Un día, Camila lo escuchó tocar y lo aplaudió. Don Elías, tiene talento. ¿Por qué nunca compartió esto? Él sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Porque estaba demasiado ocupado apagando los incendios de otros. Camila lo invitó a una reunión de jóvenes músicos. Al principio dudó, pero algo dentro de él le dijo, es momento de recuperar lo perdido. Allí, no era el hombre que arreglaba techos. Era simplemente Elías, un hombre con una guitarra. Cuando terminó de cantar, los jóvenes lo aplaudieron de pie. Nadie le pidió nada, solo lo escucharon y lo valoraron por lo que era. Al día siguiente, algunos vecinos lo interceptaron. Así que ahora tienes tiempo para cantar, pero no para ayudarnos, le recriminó doña Clara. Elías respiró hondo. Por primera vez, no sintió la necesidad de justificarse. No me he olvidado, respondió con firmeza. Solo aprendí que si no cuido de mi propia vida, nunca más tendré nada para dar. Los vecinos se fueron, molestos, pero Elías se quedó tranquilo. Había dicho su verdad. Con cada día que pasaba, Elías se sentía más ligero. Su casa ya no era una prisión, sino un refugio. Su guitarra ya no era un adorno, sino una compañera. Ya no se veía como el hombre que le había fallado al barrio, sino como el hombre que finalmente estaba aprendiendo a vivir. La soledad, la culpa, los juicios, todo pesaba menos que antes. Un sábado por la mañana, un niño llamado Pedro tocó tímidamente a su puerta. Don Elías, mi papá dice que usted se volvió malo, pero yo no creo.
Vine a agradecerle porque siempre fue muy bueno conmigo. Elías se arrodilló y lo abrazó. Aquel gesto simple lo llenó de una alegría que no sentía en mucho tiempo. Se dio cuenta de que no todas las semillas que había plantado se habían perdido. Los meses pasaron. Elías creó una nueva rutina. Escribía por las mañanas, tocaba la guitarra por las tardes y se reunía con su pequeño grupo de músicos por las noches. En una presentación, cantó una canción que compuso, llamada Aprendí a decir no. Cuando terminó, varios se levantaron a aplaudir. Entre el público estaba doña Clara. Al final, se le acercó con los ojos húmedos. Don Elías, escuché su canción. Creo que nunca entendí cuánto le pedí sin dar nada a cambio. Elías sonrió con ternura. No se preocupe, doña Clara. He aprendido que solo yo soy responsable de mis propios límites. Con el tiempo, Elías descubrió que su historia resonaba en más personas de lo que imaginaba. Es como si hubiera abierto una puerta, le dijo Camila. Su música está ayudando a otros a ver que la bondad y el autocuidado no son enemigos. Una tarde, sentado en su porche, Ernesto se sentó a su lado. ¿Te ves en paz, amigo? Lo estoy, respondió Elías. Aprendí que ser bueno no significa anularse. Puedo ayudar a los otros sin olvidarme de mí. Ese es el verdadero secreto, sonrió Ernesto. Elías tomó su guitarra y comenzó a tocar suavemente. Comprendió que había encontrado el equilibrio. Un corazón generoso, pero con límites claros. Un espíritu bondadoso, pero que también se honraba a sí mismo. Ya no era el ángel del barrio, era simplemente Elías, un hombre imperfecto, con cicatrices, pero vivo. Vivo de verdad. La moraleja de esta historia es que la verdadera bondad comienza cuando aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos. Ser bueno con los demás sin olvidarse de uno mismo es la clave para una vida equilibrada y plena. Si esta historia ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Juntos podemos explorar más ideas que nos ayuden a vivir de una manera más consciente y auténtica. Gracias por escuchar.